evaluaciones deberían ser solamente de una clase, ¿ah? Solamente de una clase. No de dos, pero por esta vez vamos a hacer dos. Permítanme mostrar un poquitito y partimos al tiro. ¿Cómo está, profesor? Bien, estuve muy enfermo el fin de semana, pero fue por enfriamiento nomás. No tengo el COVID, no tengo COVID, pero estuve refregado. Pero ya bien, ya, bastante bien ahora. Qué bueno que se encuentra mejor. Muchas gracias. Profesor, ¿es con audio el video que está mostrando? ¿No se escucha nada? No, solamente se ve. Oh. Qué pena. Es un tema muy bonito, quizá otra oportunidad se los pongo. Es de Eric Satie, se llama Érase una vez en París. Es un tema bellísimo, bellísimo. Y es de la época de, terminando el siglo XIX y comenzando el siglo XX. Es un tema muy bonito. Justamente alude a esta época. Vamos a seguir con esta evaluación entonces, con las siguientes 15 preguntas. Este tipo de evaluación las vamos a estar haciendo siempre, pero más corto. La idea es que sea una casa. Aquí se fue mucho, se nos fue demasiado el tiempo, pero bien gastado, digamos. Si surgen dudas, surgen cosas y comentarios, hay que aprovecharlos. Y eso no podemos estar siempre tan contrarreloj. Hay que sobre todo en esta clase de asignaturas, que hay que dar el tiempo un poco para conversarla. Yo estudié en un universitario en el año 1985. Tuve un gran profesor de historia, yo creo que fue él quizá el que me motivó a estudiar historia. Los que tuve en el colegio fueron buenos también, pero el universitario tuve un profesor muy joven llamado Roberto, no me acuerdo el apellido, ya se me olvidó, ya me acuerdo su rostro, debe estar viejo ya a esta altura, pero él hacía, muy universitario sería el tema, pero lo hacía todo bien meditado, nos llevaba mucho a reflexionar, a pensar, así que, y eso me hizo mucho bien, porque yo saqué muy buen puntaje en historia, muy bueno, y, y con esa técnica, digamos, ¿no? Con esa técnica. Yo por eso con los años, en lo que es la labor de universitario, sigo un poquitito, que esta es la misma línea, ¿no? Eh, y fue lo que les manifesté al principio, estar con un bombardeo así de preguntas, yo creo que no tiene sentido. Me refiero de ensayo, a eso me refiero. Ensayo hay que hacer, pues, hay que hacer. ¿Por qué hay que hacer ensayo? Para adaptarse a lo que es el modo de preguntar de lo que de la P, ay, ¿cómo se llama ahora? PDT. ¿Está bien o no? ¿Sí? El modo que tiene de preguntar, esa forma de preguntar, adaptarse a eso. ¿Ya? PDT, gracias Esteban, la PDT, que ha cambiado de nombre 3 veces, este rato se llama de loco, pues, imagínense. Eh, pero más allá de eso, creo que la asignatura, este curso, tiene que más ir a las lecturas, lo que siempre les recomendé desde el primer día. Pregunta 16. Sigamos entonces, llegamos hasta la 15, la semana anterior. Pregunta 16. Sí, sí, Esteban, es verdad, la práctica hace el maestro. Déjenme ver todos los chats que hay ahí. Ahí está, en que no se escuchaba la música. Que bien no se escuchaba la música, es tan bonita, fue tan bonita. Yo uso mucha música en mis clases, en el colegio pongo, y a veces sigo la clase con la música andando, a ver qué, como que inspira un poco. Ya, vamos entonces a la 16. Dice la siguiente, acuérdense que no les voy a dictar nada, las pregunto un poco nomás, ¿sí? Tienen que agarrarlas rápido, ¿sí? Tienen que ya ir adoptando el estilo universidad, ¿ya? La 16 dice, ¿qué revoluciones? Esa es la pregunta 16. ¿Qué revoluciones se producen
después de la Restauración? Pregunta 16. ¿Qué revoluciones se producen después de la Restauración? Recordemos que la Restauración fue el intento por devolver la monarquía absolutista a Francia y a otros países. Paloma, buena pregunta, Paloma. Pero algo me dice Gisela, espérame. Ya no hay problema. Yanela, perdón, te dije Gisela, nada que ver. Yanela, no hay problema. No hay problema. Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. No hay problema. Sí, es bueno que me acotes la pregunta, Paloma. Sí, en Francia, sí. Aunque estos episodios comenzaron también a azotar a los países vecinos. ¿Ah? Uno es en 1830, ¿ya? En que se instala una monarquía constitucional. O sea, ya se termina, ya en 1830 se termina con el imperio que ha impuesto Napoleón, que en el fondo era una vuelta, en cierto modo, un poco hacia el antiguo régimen, y se instala la monarquía constitucional hacia el estilo inglés, ¿no? Con rey y con parlamento, ¿ya? Y con todo lo que implica eso, digamos, derechos civiles, igualdad ante la ley, y qué sé yo, y todo el chorizo que habíamos estado explicando en las clases anteriores, ¿no? Y con el rey Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe de Orleans, que ya anda vestido como rey, ¿no? Pero de forma más sencilla, sin esos tremendas capas, cuestiones, ¿no? Se viste como un rey nomás, pero de una manera bastante más simple a como era antes. Este gobierno de Luis Felipe de Orleans es fuertemente burgués, por no decir capitalista, que es lo mismo, ¿ya? Que es lo mismo. Al igual que la monarquía británica también es muy burguesa, muy capitalista, ¿no? Muy dominada por la gente de dinero. Eh, yo esta pregunta que voy a hacer la vengo haciendo hace años y cada vez me responde menos la gente que no la ha visto nunca, eh, porque se han cambiado las costumbres. ¿Han visto la película Cuento de Navidad? Estoy respondiendo a la pregunta. Chicos, cuando hagan preguntas, háganlas para todos, ¿ya? Para que todos la vean. Dice, Esteban, porque ahí dice en privado entre rojo, entonces entiendo que el resto no la está leyendo. Dice, pero sería lo mismo decir revoluciones que transformaciones políticas. No, en esos dilemas filosóficos no entran, no sé, no sé, no sé. No sé si sería lo mismo. Son preguntas que me implicarían pensarlas más largo, no sé. Ahí no sabría responderte, Esteban. Bien, Profesor, fueron sí. entre revoluciones, creo, ¿o no? La de De nuevo, ¿qué 1900 cosa? fueron entre revoluciones, la de 1820, 1830 y 1848, ¿o no? 1848, muy bien. Sí, está muy bien. Muy bien. Sí, 1820 hay movimiento, 1830, ¿no es cierto? Se instaura la monarquía constitucional del rey Luis Felipe de Orleans, con una característica muy burguesa, ¿no? Y en 1848 es un año importantísimo, ¿ya? Porque se instaura la República en Francia, ¿ya? Estas revoluciones se repiten en muchos países europeos. ¿Ah? Se quiere la transformación, digamos. No es tanto destituir las monarquías, sino más bien transformarlas en monarquías constitucionales. Salvo algunos casos en que no, que ya definitivamente se pasa a república, que fue el caso de Francia, digamos, porque en 1848 ya tampoco se quiso tener monarquía constitucional, ya definitivamente república, así como Estados Unidos. ¿Ya? Eh, que Estados Unidos nunca tuvo un periodo monárquico con su historia, jamás, jamás, jamás. Siempre fue república, al igual que Chile también. Chile también giró hacia el sistema republicano y nunca más volvió a un sistema monárquico, nunca. Y eso sucedió con la mayoría de los países latinoamericanos, excepto México, que tuvo un periodo imperial, pero muy corto,
¿ya? El Imperio Mexicano incluyó prácticamente toda Centroamérica y parte de Norteamérica, parte de lo que es Estados Unidos ahora, ¿ya? Pero duró muy poco, se fue Profe, a las pailas rápido, dígame. profe, hola, disculpe que lo interrumpa, Hola. llegué un poco Sí, no, dígame. tarde. ¿En qué preguntaban o todavía no empiezan? 16. Ah, ya. 16. ¿Ya? Que la pregunta 16 dice, ¿qué revoluciones se producen después de la restauración? ¿Ya? Esa es la pregunta 16. Bien, y lo que les mencionaba en la clase anterior del Imperio Brasileño, que ese duró bastante tiempo, y que también fue una monarquía. Y Cuba también, porque Cuba se mantuvo bajo la monarquía española largo tiempo, hasta que Estados Unidos la saca de eso. Eh, ese es un tema es un poco polémico, ¿ah? Porque eh, los acontecimientos históricos a veces se pueden ver desde más de un punto de vista. Nosotros estamos como muy claros, todos los 18 de septiembre nos comemos la empanada de vino con el vaso de chicha y celebramos la independencia de Chile. Pero de repente se nos olvidó un poco, ¿qué cosa querés que te escriba? A la pregunta. Ahí la escribió Martín. Súper, súper. Gracias, Martín. Eh, por ejemplo, nadie se hace la pregunta, ¿cuántos chilenos, son, digamos, compatriotas nuestros, no querían la República? Es que, pero que somos Chile, digamos, nadie puede pensar algo distinto. Pero es un pecado, digamos, pensar distinto. No, pues, y el número de los que estaban a favor de la monarquía no era despreciable tampoco. Otro dato importante, por ejemplo, dentro de Chile, eh, los republicanos eran la zona central, digamos, de La Serena a Concepción. ¿Ya? Eso, ese es Chile, digamos. El resto son puros agregados, ¿ya? El territorio mapuche se lo incorporaron así, se lo chuparon y lo metieron acá, a la fuerza. El territorio de Valdivia, lo que es ahora Valdivia Osorno Puerto Montt, digamos, pero la verdad es que Puerto Montt no existía, pero Valdivia Osorno. Eso era España. Pero, a ver, el punto es el siguiente: los que vivían ahí, los valdivianos, eran monárquicos, están con el rey. Entonces, claro, la versión de la historia dice, fue el ejército, el glorioso y valiente ejército chileno, y invadió Valdivia y los liberó. ¿Pero de qué los liberó? Si la gente no quería estar con Chile, digo, y ya, ¡pam!, Valdivia para acá. Con Chiloé pasó exactamente lo mismo. Y con Perú también, porque Perú está con su virrey, digamos, ahí, aquí tranquilo. El resto, indemnícense ustedes, los argentinos, los chilenos, pero acá estamos muy bien, tranquilos. Pero llegó O'Higgins con San Martín y ¡fuah!, le invadieron, dejaron la. Entonces, claro, dicen, Chile y Argentina lideraron a Perú, pero el tema es, los peruanos querían. Lo mismo pasa con Cuba, po. Los cubanos están súper tranquilos, digamos, con el rey, ya la cuestión todo bien. Y llegó a Estados Unidos, ¡buah!, fuego, la cuestión, quemaron todo, listo, Cuba es libre. Sí, entonces volvemos a escribir la pregunta, bueno, pero los cubanos, nosotros estábamos bien con los españoles, ¿por qué nos sacaron? Y bueno, de hecho Cuba pasa a ser satélite de Estados Unidos. No, Martín, no, porque las estoy diciendo lento. Pues, aparte que es que las tengo puestas, si estuviera puesta en un paper, se las mando, pero están así, pues, no, tendría que empezar a copiarlas todas. ¿Ya? Pregunta 17. Pregunta 17. Pero es que las tengo escritas en papel, pues, Martín. No. Pregunta 17. Es que me voy a demorar mucho. ¿Quieres que la escriba? Es que no vamos, es que No, el tiempo es limitado. Yo a usted las la 9 dice, termino. le escribo. Mientras usted Si la lo estoy dice, le editando, escribo. Yo sé, ah, pero si se la tú puede quieres adelantar. escribirla. No, yo feliz. Te agradezco un montón. Ya, súper. Pregunta 17. Pregunta 17. Bajo el concepto de nacionalismo, ¿qué nuevos países se unifican? Bajo el concepto de nacionalismo, ¿qué nuevos países se unifican?
Alemania. Muy bien, la felicito. Alemania es uno. ¿Y el otro? Italia creo que era el otro. Italia, están ahí también. Italia es el otro, muy bien. Alemania eran cerca de 80 estados separados, principados, ducados y condados que eran autónomos, ¿no? Y que se unifican como un solo país. Esa unificación no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, pero impulsada por el Kaiser Guillermo I, ¿ya? Y así surge el Reich alemán, el alemán, como una constitucional, ¿ya? Como ministro, ahí se pone Otto von Bismarck. En el caso de Italia, la unificación llega a través, bueno, son varios personajes, ¿eh? Pero quizás el personaje principal es el rey Víctor Manuel II, ¿ya? Ese yo creo que es el personaje principal, el rey Víctor Manuel II, que consigue la unificación italiana y arrebata a la Iglesia Católica todos los estados pontificios, pasan, ¿ya? Y ahí queda en el aire la sede de Pedro. El Papa queda, digamos, lo dejan, no lo tocan, digamos, queda ahí, pero el Papa dice, ¿a quién mandó? Desde el punto de vista político, digamos, espiritualmente va a mandar a todos los católicos del mundo, ¿no? Pero políticamente queda sin territorio, ¿ya? Y desfinanciado, porque, digamos, todos estos le reditúan impuestos al Papa, y el Papa queda sin un peso. Entonces, entra una crisis económica, por un lado, y por otra política, ¿ya? Porque ya no tiene que administrar. El tema se resuelve mucho después, ¿eh? En 1826 recién se resuelve cuando el dictador Benito Mussolini tiene que entrar en un concordato con el Vaticano y crearlo, digamos, para poder establecer un límite, porque, entre otras cosas, el Papa está aceptando judíos dentro de lo que era San Pedro y sacándolos de ahí, ¿no? Porque los fascistas los querían matar. Bien, estas unificaciones concluyen aproximadamente en el año 1870. Así que, del punto de vista de un país, digamos, de una nación, del punto de vista de un país, Chile es más antiguo que Italia y Alemania, desde ese punto de vista, por si acaso. Culturalmente no, porque Italia y Alemania son milenarios, son muy antiguos, ¿ya? Pero sí, en cuanto a nación, es más antiguo Chile que, que Alemania e Italia. Bien, pregunta número 18. Pregunta número 18. Dice así: el capitalismo y la industrialización, ¿qué efectos sociales produjeron? El capitalismo y la industrialización, ¿qué efectos sociales produjeron? La clase proletaria. Sí, por favor. ¿Cómo? La clase proletaria. Claro. Ahí, ¿no es cierto? La clase proletaria, ¿no? Es fuertemente afectada. En primer lugar, ahí está escrito un movimiento obrero, ¿no? Claro, como consecuencia de... Pero el directo, digamos, tal como lo dijo Carolina, es las afectaciones a la clase proletaria. Es decir, Los obreros. bajos... Sí, perdona, dime nomás. Los obreros. Ellos constituían la clase proletaria. Por supuesto, sí. De hecho, es una nueva clase que surge, que es la clase obrera. Era algo nuevo, ¿ya? Tranquilo, Esteban, vamos a poco. Sí, de ahí surge el socialismo, sí, es verdad. Pero en primer lugar, ¿qué le pasa a la clase obrera? Está mal pagada, ¿ya? O incluso sin pago. O sea, hay casos en que tienen a los pobres tipos trabajando ahí y les tiran un poco de comida, digamos, y sería, ¿ya? Sin medios de seguridad. Los accidentes andaban a la orden del día, perdían manos, dedos, brazos, ojos, y digamos, si no servía, se iba para afuera y buscaban a otro, ¿ya? Sus familias vivían en condiciones de miseria en los alrededores de las ciudades,
Porque los Las comentarios- jornadas de trabajo también eran brutales, ¿no? O sea, jornadas de trabajo que duraban 16 horas, 18 horas. Claro, empieza, respondo a Constanza que me dice si ¿no? se crearon los derechos humanos para arreglarse obrero. No. Comienzan a surgir, Constanza, de a poco. Se empiezan de a poco a elaborar, ¿ya? Y un aumento grande, como dice Constanza ahí, de la desigualdad social, ¿ya? Es una época en que en muchos países hay grandes palacios, pero en contraste a palacios de lujo, digamos, pero en contraste con gente que está, pero en el barro. Sí, esa es la cuestión social, justamente, Esteban. Esa es la cuestión social. A modo de ejemplo, en Chile, los cauciños, los cauciños, ¿no? Tienen tienen dos palacios importantes, ¿no? El Palacio Cauciño, como se dice, el apellido de ellos, que era de Isidora Cauciño, que está ahí en la calle 18. Visítenlo alguna vez, ¿ah? Es una maravilla. O sea, uno se emociona de la belleza, pero se emociona también de que fue con la sangre de muchos trabajadores. Eh, Ustedes deben ubicar, obviamente, el Parque O'Higgins, ¿no? Tienen que ubicar el Parque O'Higgins. El Parque O'Higgins era el jardín de este palacio. ¿Ya? El Parque O'Higgins ahora es un sitio de paseo, qué sé yo. Si es que han ido al Parque O'Higgins, habrán visto que hay una laguna. ¿Ya? Esa es la laguna de la casa. Ellos iban ahí a descansar. La casa, bueno, sí, lo pueden visitar, ¿ah? Es un museo abierto que está en la calle 18, frente al Instituto Geográfico Militar. ¿Ah? Ahí se encuentra, con Santa Isabel. Ahí está el Palacio de Cauciño. Es bellísimo. La entrada cuesta unas 3, 4 lucas, una cosa así, no sé, pero vale la pena verlo. Claro, siguiendo lo que me están escribiendo acá, claro, las condiciones de salubridad, se me olvidó mencionar eso, son últimas, son paupérrimas. El segundo palacio de los Cauciños era el que está en Lota, que se quemó, no existe ahora. Pero estaba la casa del médico, que era un museo. ¿Ya? La casa del médico era otro palacio. ¿Ya? El médico que atendía a la familia tenía un palacio propio. ¿Ya? Es actualmente el museo, pero el palacio de ellos, el de los Cauciños, no existe ahora, porque se quemó entero. ¿Ya? Pero está el Parque Lota. El Parque Lota es un parque público, y uno lo puede, pero bellísimo, 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 es una maravilla. Y era el jardín del palacio, el jardín del palacio. Al lado estaba la mina, ¿ya? Y ahí a la gente la tenían en dos tablas ahí, sin comida, en trabajos brutales, un hacinamiento total, ¿ya? Sí, es muy penoso ahí, sí, es muy penoso. Cuando uno visita Lota, claro, esa maravilla, los jardines, pero cuando va a ver las barracas, que todavía se conservan, donde vivía la gente, porque eran barracas, eran así como establos, por decirlo así, y los espacios eran chiquititos, ahí metían familias completas, ¿ya? Entonces, es dramático, realmente es dramático. Hay una película chilena, yo no la he visto, que se llama Subterra, basada en el libro de Baldomero Lillo, que relata aquello, muy, muy penoso. Bien, muy bien, ¿eh? Les agradezco las respuestas. Pregunta número 19. Pregunta 19. ¿Qué son los trade union? No sé si una pregunta así les cae en la prueba, ¿eh? Pero no sé, es una de esas que a veces se hacen alusiones a veces, ¿eh? Entonces por eso es bueno saberlo. ¿Qué son los trade union? Esta sí que se la escribo, como está en inglés, al menos eso, aunque me está ayudando Martina, pero se escribe así, los trade union. Muy bien, son asociaciones de ayuda mutua, eh, son asociaciones de ayuda mutua, y en respuesta a lo que está escribiendo Martina ahí, eh, es un adelanto al sindicato, o sea, es una etapa previa, digamos. El trade union es más que lo que pusiste ahí, asociaciones de ayuda mutua que en su minuto también se encacharon, digamos, por el tema de defensa de los derechos de los trabajadores, ¿ya? Se manifestaron en eso. ¿Ya? Básicamente Inglaterra, eso fue Inglaterra y eso se va a extender a otras partes del mundo. Eso básicamente es el trade union. Fueron legalizados después, claro. Pero ojo que, digamos, el tema sindical en muchos países estuvo prohibidísimo. ¿No? Eso era considerado una suerte de sedición. Eso no se permitía un sindicato, por ningún motivo. Si se legalizaron fue en Inglaterra, que Inglaterra siempre fue más pionera en esos aspectos.
Eh, Solo a modo de comentario, ¿ah? Que esto, en las guías que yo les di, no está mencionado. ¿Ah? Esas guías no son mías en todo caso, yo las saqué de otro lado. Eh, la guerra civil norteamericana, que comienza en 1861 y termina en 1864, es un conflicto que siempre se pone de fondo el tema de la esclavitud. O sea, como que los sureños eran esclavistas, los del norte no eran esclavistas y por eso vino la guerra. Algo se plasma en la película, que a lo mejor la han visto, por eso la menciono, la película Django desencadenado, de Quentin Tarantino. Ahí se ve un poquito la realidad del sur, ¿no? De Alabama, esos estados así. Pero a mi modo de ver, el tema es un poco más de fondo. Yo creo que el sur estaba más con el antiguo régimen. En cambio, el norte estaba con la ilustración, está más cercano a la ilustración. Por eso es que el norte es tan capitalista, ¿ya? Y de hecho, el norte está, Abraham Lincoln triunfa con los votos del norte y con el Partido Republicano. El Partido Republicano es un partido, pero clásicamente capitalista, ¿eh? Es el partido de Donald Trump, ¿ya? Entonces, el norte tiene este carácter ilustrado, fuertemente ilustrado. En cambio, el sur está más en la onda monárquica. Si esa guerra civil se hubiera producido en otra época, capaz que recibe apoyos de monarquías europeas en su minuto. Pero como se produce en 1861, ya había pasado las guerras de 1848 en Europa, que fue un cambio generacional. Entonces no hubo apoyo de nadie. Al sur no lo apoyó nadie. Nadie. Tuvo que pelear solo. ¿Ya? Pero insisto, esa guerra se produce en otro contexto y boom, se tiran muchos países europeos a ayudar al sur. ¿Ya? Porque estaba más en la línea del antiguo régimen. ¿Ya? Pero no pasó eso. No pasó eso y ganó la Unión. ¿No? Es una guerra entre la Unión y la Confederación. Ganó la Unión del Norte, con los republicanos y con el presidente, el primer presidente republicano, de hecho, que estuvo en Estados Unidos, que fue Abraham Lincoln, que no le duró mucho porque en 1865 fue asesinado mientras veía el teatro. Si es que no sabía, lo mataron, le dieron un tiro en la cabeza. Y el que lo mató fue un republicano. Bueno, eso a modo de comentario, porque no deja de ser interesante lo que emerge ahí, ¿no? Porque en el fondo la guerra civil norteamericana, que siempre se ve esclavistas contra antiesclavistas, en realidad es el antiguo régimen contra la ilustración, en el fondo lo que estaban peleando ahí, en el fondo eso. Y recordemos que el norte, aparte, es altamente industrializado, capitalista, republicano, industrializado. Y el sur era demócrata, monárquico, entre comillas, digamos, y campesino. Si el sur, de hecho, fue una de las razones por qué perdieron la guerra, porque no tenían cómo fabricar armas, porque no tenían industria. Era básicamente tierra, eran fisiócratas los del sur, eran básicamente fisiócratas. Si vieron Django desencadenado, un típico así, ejemplar de esa época es este Kandi, el Michi Kandi, ¿ya? Que es terrateniente, eran puros terratenientes, ¿ya? Y por eso es que, entre otras cosas, perdieron la guerra, porque no tenían cómo, no tenían cómo hacer cañones ni una cuestión, pues, si no tenían industria para eso. Ya, cierra paréntesis. A ver, pequeños comentarios acá. Claro, lo que pasa, Esteban, es que la historia no es tan... A ver, lo que menos tiene la historia es ser lineal. ¿Ya? Hay evoluciones. Entonces, claro, si tú te pones desde allí, yo siempre, lo que siempre le recomiendo a los estudiantes, tienes que imbuirte en el contexto de ese momento. Porque si lo ves desde acá, como que no se entiende. Porque si lo ves de acá, si te dijera, a ver, haciéndole partidos políticos al conflicto de 1861, te diría, no, tienen que ser, los del sur tienen que ser republicanos porque son súper negreros, odian a los negros, son racistas y los republicanos de ahora también. Pero no fue así, al revés, es al revés, los republicanos eran los antiesclavistas. Pero es que, si no es tanto, a ver, por eso es que yo, el tema del esclavismo, como que lo saco un poco de contexto, lo saco de ahí. Si lo que está, por lo que pelean era otra cosa, más de fondo. Lo que estaban peleando los del norte era porque querían
la industrialización y el capitalismo, a pleno. Eso es lo que quieren los del norte, republicanos. Y los del sur están con otra idea. Porque también los del sur, a ver, obviamente yo soy antiesclavista, evidente, ¿ya? Pero tampoco eran tan malos como los pintan, digamos. No es que andan todo el día con un látigo pegando a los negros, ¿ya? Obviamente que el esclavismo es una situación absolutamente tentatoria a los derechos de las personas, eso estoy de acuerdo, ¿ya? Pero si ven la película, acuérdense que soy cinéfilo yo, si ven la película, Lo que el viento se llevó, y si no la han visto, véanla, muestra un poco esa realidad de los sureños, que tenían sus negros ahí, pero no los trataban mal, ¿no? Los tenían, no como amigos, pero tenían buen trato con ellos. ¿Ya? ¿No? Esa película está prohibida ahora, me parece horroroso, me carga la censura, sí. Está prohibida esa película, porque deja bien a los del sur, pero qué ridículo es, digamos. Hagan otra que los deje mal, pues así como Django, no sé, pues, pero prohibir la película porque deja bien a los del sur me parece estúpido, no le dio sentido a ese tipo de políticas censuratorias. Bien, Martín, lo de la lengua, ¿a qué te refieres? Idiomas, no sé, no sé qué me estás preguntando ahí. Ya, cuando te acuerdes me comentas. Pregunta número 20. Uy, ustedes vamos lentos, ya van a ser las 8. Lengua o idioma es lo mismo, sí, pues. Lengua, no sé, es que no sé en qué contexto lo dije, se me olvidó. No me acuerdo. Sigamos, si se acuerdan después conversamos un poco más. 20. Pregunta número 20. ¿Qué postula el socialismo marxista? Pregunta número 20. ¿Qué postula el socialismo marxista? Pregunta 20. ¿Qué postula el socialismo marxista? Igualdad de clase. De nuevo, que no se escucha bien. ¿Qué cosa? La igualdad de clase. Claro, sí, por supuesto. Terminar, ¿no es cierto?, con estos estamentos, ¿no?, de los cuales habíamos terminado de dar la clase anterior, ¿no?, que habían estamentos, ¿no?, la clase alta, que eran los dueños del capital, la clase media, que eran los profesionales, qué sé yo, y la clase baja, que eran los obreros. Entonces, terminar con la sociedad estamentaria, planteaba eso, ¿no? Basado en las ideas de Marx, estas ideas son de Marx y Engels, ¿no?, que están plasmadas en el manifiesto del Partido Comunista, que todavía no lo leo. ¿Dónde lo tengo? Por ahí entre medio está, que nunca me hago el tiempo de leerlo con tranquilidad. Que uno nunca tiene tiempo, pues, oye. Uno nunca tiene tiempo. Bueno, no sé dónde lo dejé ya. Plasmado en ese libro, plantea una lucha de clases entre los propietarios de los medios de producción y los trabajadores. ¿Ya? Eso es lo que plantea. ¿Cómo lograr superar esta diferencia? En primer lugar, lo que se plantea es abolir la propiedad privada. O sea, desde el momento que exista la propiedad privada, no se va a poder, ¿no es cierto?, terminar con estas injusticias. Es lo primero que plantea el socialismo marxista. En segundo lugar, colectivizar los medios de producción, es decir, que los medios de producción que están en manos de los capitalistas pasen, ¿no es cierto?, a manos de todos, ¿ya? Es decir, que el Estado las administre, ¿ya? Y en tercer lugar, se debe conquistar el Estado de una manera revolucionaria y violenta, porque lo que plantea Marx es que va a ser la única manera en que se pueda lograr imponer estas ideas, ¿ya? Si de otra manera, de una forma pacífica o escalonada, no se va a lograr, ¿no es cierto?, este cambio. Ahí María Jesús Morales me agrega regulación de la economía por parte del Estado, ¿ya? Lo único que te agregaría a esa expresión, María Jesús, es que es una regulación total, porque el neoliberalismo keynesiano también plantea una regulación de la economía. De hecho, existe, digamos, una regulación de la economía, por ejemplo, en Estados Unidos o en Japón, ¿ya? Pero acá es una regulación total, pero absolutamente total. O sea, las preguntas
¿Qué producimos? ¿Cómo lo producimos? ¿Quién lo produce? ¿Y para quién lo produce? Le responde todo al Estado. ¿Ya? Todas son respondidas por el Estado. ¿Ya? Ese es el concepto de fondo. ¿Ya? Bien. Pregunta 21. Pregunta 21. ¿Qué plantea la doctrina social de la Iglesia? Pregunta 21. ¿Qué plantea la doctrina social de la Iglesia? Gracias, Martina. ¿Qué plantea la doctrina social de la Iglesia? A ver, Iglesia y Estado deben mantenerse juntos. de nuevo, ¿qué cosa? Que Iglesia y Estado deben mantenerse juntos. No, no dice eso. Parece- Ahí está. El primer documento lo tengo, bueno, lo tengo ahí, que ese ahí. Que alguna vez me vieron hacer algún curso en la universidad sobre eso, algún ramo. Y no plantea eso, no plantea eso. Déjeme que el liberalismo económico no es capaz Sí, muy bien, Esteban, sí. Ese es el primer tema que plantea. El liberalismo económico no es capaz de resolver los problemas sociales. Eso lo plantea. ¿Ya? Eso porque, o sea, es la primera vez que alguien ya, aparte de los momentos socialistas, que alguien dice, ¿saben qué? Golpeó la mesa. No, si el capitalismo no está solucionando los problemas económicos, sociales. Sí, a lo mejor el capitalismo trae gran progreso económico para los países, sí, es verdad, hay mucha industria, y surge el mercado de valor y los bancos van creciendo, qué sé yo, pero los problemas sociales, es decir, grandes masas de personas que están pasándolo pésimamente mal, no lo está solucionando, eso es lo primero que denuncia, no lo está solucionando. ¿Ya? Gracias, Esteban. Esa justamente es la Rerum Novarum, ¿ya? Que es el primer libro que está en este verdecito. Ustedes no ven ahí. Ahí, se llama 11 grandes mensajes. Tengo más de uno de estos libros. ¿Ya? El primer tomo que está acá, claro, plantea justamente eso. Es interesante, ¿eh? Leanse alguna vez Rerum Novarum, eh, porque el planteamiento social que se da es bastante bueno. Este, déjeme ver, no me acuerdo, que yo compro muchos libros usados, pero este lo compré nuevo. Este está comprado en librería Testimonios. Este está en la Alameda ahí, a la vuelta de Consalud. Ahí está esta librería, en la Alameda. Y es interesante, yo la verdad es que todavía mantengo cátedras de esto, en Duoc, por ejemplo. Llevo 8 años enseñando este ramo en el Duoc. Por eso lo sé bien. Primero, es lo que... ya, listo, Esteban. Es lo que plantea Esteban, ¿no? El liberalismo económico no es capaz de resolver esto. Pero también, a su vez, dice que tampoco el camino es el comunismo, dice. ¿Ya? Tampoco. Pero ¿por qué lo descarta la doctrina social de la Iglesia? Entre otras cosas, por abolir la propiedad privada. Dice, a ver, el sentido propio, ¿no es cierto?, de los medios de producción es algo natural al hombre. ¿Ah? Eso es lo que plantea la DSI. Por eso es que dice que ese camino tampoco sería el más adecuado para resolver los problemas. Y por eso es que propone la instauración de un orden social justo, formulando una ética social que regula el actuar del empresario y del trabajador. Sí, también, sí. Sí, lo que agrega ahí Esteban, sí. Claro, aunque fíjate que la Rerum Novarum no sé si menciona mucho eso, ¿ah? Pero sí, es que el marxismo no acepta ninguna religión, ninguna. Hay un rechazo total a eso. Acá en Chile, yo creo que el personaje más destacado de lo que es la doctrina social de la Iglesia es el Padre Alberto Hurtado, ¿no? Porque él no solo la estudió bien, porque es larga, ¿sí? No. Así como leer capitalismo, leer marxismo, es largo también, son muchos libros. Leer doctrina social de la Iglesia también es extenso. Y yo diría que es más extenso.
yo lo digo ya por experiencia, o sea, leer capitalismo no es tan complejo, digamos, o el marxismo, ¿no? Pero la doctrina de la Iglesia es compleja, una cantidad de libros, pero gigantesco. Y el padre Hurtado lo aprendió bien eso, pero no solamente se lo aprendió así teóricamente, sino que lo llevó a la práctica y fue un hombre que se dedicó a dar mucha ayuda a la gente más necesitada. Pregunta número 22. Pregunta número 22. Dice así, ¿entre qué años se produce la primera revolución industrial? ¿Entre qué años se produce la primera revolución industrial? Y conjuntamente con esa pregunta, que la repito, ¿entre qué años se produce la primera revolución industrial? Y al ladito, ¿no es cierto?, la misma pregunta, ¿cuál es el país pionero y por qué? ¿Cuál es el país pionero y por qué? Gracias, Martín. Sí, más o menos. No, o sea, si tú me ponías ese año no está mal, ¿ah? El primero fue Inglaterra, sí, muy bien. 1760. No sé dónde sacaste el año, ¿ah? Pero es que yo manejo así como mediados del siglo XVIII, pero que coincide con ese, digamos, sí, está bien. Está bien, está bien. Tú mejor tienes otra fuente por ahí, pero no es que no coincida con lo mío. Mediados del siglo XVIII, sí, más o menos. Claro que coincide un poco con la invención de la... súper, súper. Coincidiría con la invención de la máquina a vapor en general, ¿ya? El uso de energía a vapor, está bien. Y la lanzadera, claro, la lanzadera mecánica, pero la lanzadera mecánica anterior, ¿ah? Un poco anterior. Ya, obviamente que uno no puede identificar un elemento así como el inicio de todo. Yo creo que es un conjunto de cosas, ¿ah? La invención de la máquina a vapor, la lanzadera mecánica. Pero básicamente, a ver, sí, termina más o menos, a ti que te gusta la fecha exacta, entre 1820 a 1840, por ahí, ¿ya? Y conllevó una gran, valga la redundancia, ¿no? Industrialización eh, de todo el sistema productivo. ¿No? Son muchas máquinas, ¿no? Para todo el sistema productivo. Eh, y sin duda que el país pionero es Gran Bretaña, ¿no? Inglaterra, Gran Bretaña, ¿ya? Debido a que la burguesía ya controlaba el poder político. ¿M? Hay un matrimonio ahí potente entre capitalistas e industria, digamos. Todo el progreso industrial va de la mano con los capitalistas, ¿ya? Ellos lo traen, digamos. Ellos lo traen. De hecho, era lo que... No, que acá me pregunta Constanza, dice, profe, ¿y el sistema de cinta, o algo así, que inventó Ford, cuándo fue? El sistema de cinta, yo lo conozco como sistema de montaje en línea, que es la misma idea, digamos. El sistema de montaje en línea que consiste en una, como dice su compañero, una cinta, ¿no? Que se está moviendo y arriba van las piezas de un auto. Se lo van armando en la medida que va avanzando la cinta, le van poniendo las partes. Eso fue, para la época, fue una revolución total, digamos, total, total. Pero eso es más hacia finales, eso es de la segunda revolución, ¿eh? No es la primera, de la segunda revolución industrial, ¿ya? Claro, por supuesto, sí, son ellos, digamos, son los capitalistas. De hecho, por ejemplo, los avances, en la segunda revolución industrial, los avances que hace Thomas Edison y su discípulo y después enemigo Nikola Tesla, dependen de los empresarios, porque cada uno de ellos estaba patrocinado por empresarios distintos. Y eh, si uno avanzaba más que el otro, dependía del capital que le ponían, ¿sí? Dependía de eso. En el fondo, los pobres estaban vendidos a los capitalistas, ¿ya? Porque ellos ponían. Y el enemigo era otro capitalista, po, que era Rockefeller. Rockefeller amaba el petróleo. Entonces, se hizo rico con el petróleo y
y frenó un poco el desarrollo de la electricidad, la frenó. Y la frenó, po. O sea, costó que la electricidad penetrara, ¿ya? Porque Rockefeller le puso el tapón, o sea, monopolizó empresas, compró empresas de suministro, hizo lo imposible para poder mantener el monopolio del petróleo con su famosa empresa, la Standard Oil. Bien, entonces Inglaterra, ¿no es cierto?, es el gran precursor, ¿no? Y yo diría que detrásito va a venir Estados Unidos y Francia, ¿no? Después. 23. Pregunta 23. ¿Qué consecuencias trajo las innovaciones en agricultura? ¿Qué consecuencias trajo las innovaciones en agricultura? Pregunta 23. ¿Qué consecuencias trajo las innovaciones en agricultura? ¿Alguna idea? Claro. Ahí Esteban me pone los abonos. Claro, eso fue uno de los avances. ¿Pero qué permitieron los abonos? Muy bien, reemplaza el barbecho, ¿no es cierto? Y en consecuencia, a eso quería llegar, lo que dice Constanza, aumenta la producción. ¿Ya? Eso, que aumente la producción, tiene varias consecuencias. Una, que la gente se le empezó a alimentar mejor, se moría menos de hambre, digamos, ¿ya? Porque había más comida. ¿Ya? Y lo otro, que también genera mercados. Comienza ya no se trata de producir zanahorias, digamos, para echarle a la sopa. No, es zanahoria para producir, no sé, 1 millón de toneladas y mandarla a otro país. ¿Ya? Comienza la idea de mercantilismo, de empezar a comerciar. Y lo otro, sí, se hagan nuevos cultivos que llegaron de América. La papa chilena, muy chilena, la papa. En todo caso, para esa época la papa estaba en toda América. Eso que sea chilena es un descubrimiento genético de ahora último, por si acaso, se descubre hace muy poco. ¿Ya? Pero la papa, cuando llegaron los europeos acá, la papa estaba en todas partes, ¿ya? Por si acaso. No creen que en esa época estaba aquí solamente. ¿Ya? Eh, Se industrializa el campo también, surgen el pero arado. sí, se empieza a industrializar el campo, justamente, uno, por los abonos, por la perfección del arado, o sea, el arado triangular se empieza a usar, eso aumenta la producción y también trae como consecuencia que aumente la población. Como está mejor alimentada, vive más tiempo, ya no hay niños que se mueran de hambre, viven más tiempo, los niños llegan adultos y empieza a haber más población, ¿ya? Y por otro lado, hace que la población migre, ¿ya? Se empieza a ir de los campos y se empieza a establecer en las ciudades porque en las ciudades estaban las industrias, ¿ya? La gente empieza a ir a trabajar allá y va abandonando los campos. Las exportaciones, que señala ahí Constanza, ¿no es cierto? La mayor fuerza de trabajo, sí, pero en las industrias, porque, y el aumento de la población que se está, ¿no? Porque en los campos empieza a disminuir. Déjeme leer la pregunta de Constanza. Dice, ¿puede ser la disminución de la idea de cultivar para sobrevivir y aumenta la idea de la conversión? Claro, por supuesto. Sí, Constanza. Sí, correcto. Correcto. Sí. Se empieza a quitar la idea de lo que se llama cultivo de subsistencia y se reemplaza por uno de mercado. ¿Ya? Yo si produzco, digamos, papas, es para vender papas, digamos, pero a escala, digamos, sacos de papas y llevarlo a otra ciudad y vender muchas papas. ¿Ya? Esa es la cosa. Constanza, no sé si hablar de sobrepoblación, ¿eh? Todavía. ¿No? Aumenta mucho, sí. ¿No? El aumento de la población es brutal. O sea, hay un cambio así, se dispara, digamos. Si la curva así, se pone así, se va para arriba, totalmente. Profesor, ¿se podría ¿Sí? decir que los fisiócratas se reemplazan por el mercantilismo o no? A ver, el fisiócrata es un ideal que pone la economía en la tierra, ¿ya? Ok, eso en primer lugar. Pero el fisiócrata es mercantilista, ¿ya? Es mercantilista. Lo que pasa es que el fisiócrata es como una expresión capitalista, pero del campo. ¿Ya? Es como el latifundista, ¿ya? Esa es un poco la cosa, ¿ya? Es tener campos para producir así, pero en grande, ¿ya? Ese es como el fisiócrata. Por eso que yo señalaba hace un rato atrás que son fisiócratas los sureños de Estados Unidos, ¿ya? Con el algodón, ¿ya? Esa es la idea que tenían ellos, pero ellos funcionaban bien con esclavos, no con obreros, ¿no? Y por ahí fue la chispa de la guerra, pues en el fondo fue eso. Si la chispa de la guerra de Estados Unidos fue una lucha económica, fue una lucha industrial, eso fue lo que estaba en el fondo.
se pinta, sí, que fue por los esclavos, ¿ya? Y por los del norte, como que eran muy buenos los del norte, porque no eran esclavistas, ¿no? Pero en el fondo, lo que está más de fondo es esto otro, que estamos discutiendo ahora, en este minuto, ¿ya? Sí, correcto, Martín, surge la mercancía agrícola. Sí, por supuesto, Esteban, sí, la ideología fisiócrata es un movimiento económico liberal, totalmente liberal, totalmente liberal. Está muy lejos de lo antiguo, que estaba un duque que tenía sus tierras y ahí estaban los vasallos. Ojo que era un sistema que no era tan malo, ¿eh? O sea, digamos, si comparamos, era mejor el anterior, porque hay más preocupación del señor a sus vasallos. Lo tenía como un hijo, digamos, ¿ya? Pero en cambio ahora, simple trabajador que lo tiene para el trapo, digamos, lo explotan como quieren, ¿ya? Entonces, sin duda que la condición del obrero y el campesino a contar del siglo XIX es muy mala, ¿no? Es muy mala. Pregunta 24. Pregunta 24. ¿Cómo se desarrolla el sector industrial? Pregunta número 24. Me faltó la tilde. Me gusta que con fotografía. Ahí sí. Pregunta 24. ¿Cómo se desarrolla el sector industrial? Gracias, Martín. Se crean nuevos sistemas de producción. Excelente. Nuevo sistema de producción, ¿no es cierto? En base al vapor y al carbón. ¿Ya? Vapor y carbón. Son los dos fuentes energéticas, vapor y carbón. ¿Ya? Es la época del carbón y el vapor. ¿Ah? Primera revolución industrial. Se introducen las máquinas de las fábricas. Esto es novedad, digamos. Un galpón gigante con máquinas adentro, esto es nuevo. ¿Ya? Es parte de la modernidad. Es parte del mundo contemporáneo. Galpón con máquinas adentro. Y mucho ruido, porque, digamos, esta cuestión de metido un ruido. Hoy en día son silenciosas las máquinas, ¿ya? Porque las han perfeccionado y hay más cuidado de los oídos de las personas. Pero en esa época eran unos monstruos esas cuestiones, cómo sonaban. Los sectores punta son la siderurgia, la minería y el algodón. El algodón de los gringuitos ahí del sur, que producían muchísimo. Este me dice que se cambian productos manufacturados por materias primas. O sea, más bien diría yo, Esteban, que se empiezan a hacer productos manufacturados a partir de materias primas, ¿ya? Y eso es importante porque a los europeos se les empiezan a acabar. Porque Europa es súper chico, po. Si agarra un mapa, Europa así de chico. No tenían suficientes materias primas, ¿ya? Entonces necesitan sacarlas de otros lados. Ese es el dilema en que caen. Claro, y siempre, como dice Constanza, hay producción en masa. ¿Caracoles? No sé a qué te refieres. Quisiste decir gracias, eso es, ya, está bien, está bien. Bien, entonces insisto, sectores punta. Ya, caracoles, ya, está bien. Está bien, está bien, está bien. Entonces, los sectores punta son la siderurgia es el tratamiento de los metales, el hierro, el acero principalmente, ¿ya? La minería, obviamente, porque hacía falta carbón y el hierro, que hay que sacarlo de debajo de la tierra, ¿no? El acero no, que el acero es un subproducto. Y el algodón. Es un elemento importante acá del sector industrial, es una mentalidad práctica y emprendedora. De esto que se usa tanto ahora que es como un eslogan de la derecha, ¿no? El emprendedor, es típico. Pero aquí surge esta mentalidad del emprendedor, del práctico. No es ya el conde de tal lugar que tiene estos dominios y que busca el progreso de su, qué sé yo. No, es la industria tanto, ¡pam!, que está produciendo tal cantidad. Esa es la cuestión. Eso es práctico. ¿Qué es lo que hay ahí? Carbón, saquémoslo. ¿Quién quiere trabajar acá? Listo, métase ahí, saque. Se cayó la mina y murieron. Mala suerte, que bueno, caen por otro lado entonces, digamos, y saquen el carbón y vendámoslo. Eso es lo que interesa. Es una mentalidad práctica y emprendedora, ¿ya? Y que, hay que destacarlo, ¿no? Impulsa mucho los transportes. Si hay un concepto, déjeme leer la Constanza al tiro, espérame. Hay un concepto, perdón, me enredé. Impulsa los transportes. Por eso es que es clave en esta época
la invención del ferrocarril, ¿ya? Y del barco a vapor. Son medios de transporte clave. Con lo que había antes no se podía llegar a este ritmo. ¿Ya? Con carretas, llegando a cero, ¿para dónde? Los pobres caballos o bueyes no han podido. ¿Ya? Hay que tener tremendas estructuras, ¿ya? De trenes, qué sé yo, y barcos para poder llevar productos terminados o productos en proceso o materias primas de un lugar a otro, ya a esta altura ya del mundo. Ya se comienza a llegar a otras partes. En nuestro país fue muy pionero. Chile fue el primer país que tuvo ferrocarril en América Latina. Fue el primero. ¿De qué ciudad a qué ciudad corrió el primer ferrocarril? A ver. ¿A quién sabe? ¿Entre qué ciudades corrió el primer ferrocarril en Chile? Nadie sabe, no importa. Entre Copiapó y Caldera. Ese fue el primer tramo en Chile. Y de América Latina, de toda América Latina. Copiapó, Caldera. Y el segundo que se inventó en Chile fue entre Santiago y San Bernardo. Fue el segundo. Santiago de San Bernardo. La estación de San Bernardo, que está todo ahí tirada y nadie la cacha, porque uno va a tomar el tren ahí y se ve una estructura vieja que está atrás. Esa fue la segunda o tercera estación en Chile. Es muy antigua. Es oro eso, es una joya lo que tenemos ahí. ¿Ya? Es muy antiguo. ¿Ya? Y fue de las primeras. Ahí, en esa misma estación hay hombres con sombrero de copa, mujeres de traje largo que tomaban el tren ahí. ¿Ya? Es muy antigua esa estación. Es muy antigua. El ferrocarril al sur fue el segundo. El primero fue Copiapó Caldera, el segundo Santiago San Bernardo, después el foco fue de a poquitito y al sur hasta que llegó a Puerto Montt, ¿ya? Y con todos los ramales. Y entre medio también Santiago Valparaíso. Déjeme leer algo que estaba puesto de antes, de Constanza. Se podría decir que se ubican en lugares de beneficios para la comercialización y desarrollo de producción. Claro, por supuesto, sí, la industria no tiene el concepto de utilidad, sí, muy bien, sí, está eso. Y por eso es que también tiene que perfeccionarse la ciencia de administrar, la economía y la administración, ¿ya? Y justamente se inventa una serie de ciencias que apuntan a eso. La contabilidad, no es que se inventó, la contabilidad es mucho más antigua, de la época de Pacioli del siglo XVII. La contabilidad, digamos, de doble entrada, con debe y haber, ya, esa. Ya, pero en sí contar cosas es del tiempo de los egipcios, muy antiguo, que se contaba la contabilidad. Pero los sistemas modernos de finanzas, de cálculos, de utilidades, de cálculo de liquidez, de todo eso que se entiende modernamente, surge en esta época, porque está la necesidad de medir cuán eficientes estamos siendo en todo esto. ¿Ya? Porque siempre hemos tenido ese problema en Chile, pues, Martín. Es que Martín me pregunta por qué están descuidadas las estaciones de trenes, por qué están botadas todas. Porque siempre hemos tenido esa grave falencia en Chile. No cuidamos lo patrimonial. No lo cuidamos. No lo cuidamos. Somos muy débiles en eso. Pero ojo, se está recuperando. Hay varias estaciones, para el sur, por ejemplo, las antiguas estaciones están recuperando. Y al menos la de San Bernardo está botada, es verdad. Está botada porque no estaba siendo usada, eso es verdad. Pero el edificio lo han cuidado, está ahí, pese a los terremotos que ha tenido. Está todo quebrado ahí, pero lo han mantenido. Lo han mantenido. Lo que pasa es que en la última modernización que se hizo, con el metro tren moderno y todo eso, no se pudo incorporar la estación, porque iba a implicar deteriorarla mucho. Por eso es que quedó ahí como aguachadita, está ahí atrás botadita. Pero está mantenida, porque ya, si le hacen algo, ya a alguien se le ocurre echarla abajo, no, es que eso sería un pecado. Por último, hay que trasladarla entera y ponerla en otro lugar. No sé, ponerle ruedas, no sé, no estoy bromeando. Ponerle ruedas abajo y hacia otro lado, es una joya. Es una joya esa estación. Bien, Profe, dígame. creo que la municipalidad hizo un proyecto para restaurar la estación de ferrocarril Qué de buena San idea. Bernardo. Qué buena idea, qué buena idea. Eso hay que mantenerlo. Que mantener una estación. Aparte es lindísima, oye. Es muy linda la estación. Y tiene una corrida de árboles atrás. Sí, es linda, sí, de hecho yo tuve que hacer un video de los patrimonios de San Bernardo porque como estudio turismo, tuve que hacer un video por el Día del Patrimonio Cultural. Mire qué bonito, qué bonito. San Bernardo también tuvo mucho edificio cultural, mucho, pero no queda nada, queda muy poquito. Incluso ustedes son muy jóvenes, no saben, hubo un castillo acá. En serio, hubo un castillo en San Bernardo.
¿Dónde está el banco? ¿Qué banco es que está en la esquina de Pratt con O'Higgins? Ese banco es el banco BCI, parece, ¿no? Sí, parece que el BCI. Creo, no, no es el BCI. Es el banco Santander, parece. No sé cuál es, ya no importa. Al lado están los chinos, ¿no? Está el restaurante chino. Al lado del restaurante chino, ahí había un castillo. No, o está el restaurante, mira, por ahí está, que se me olvidó. Ah, ya sé cuál, profe, Banco Itaú. El Itaú, claro, el Itaú. Al lado está el restaurante chino y al lado del restaurante chino, ahí había un castillo. Lindísimo, era un castillo lindísimo, enorme, enorme, enorme. Yo cuando salí del colegio siempre pasaba por ahí, me gustaba mirarlo, me impresionaba ver eso, el castillo y toda la cuestión. Lo echaron abajo. Dice, en San Bernardo lo patrimonial queda muy poco. Bueno, donde está el parque, está la casa de García La Huerta, eso es bonito, eso se ha mantenido, hay que reconocerlo. Al igual que ese parque, lo iban a echar abajo entero y iban a hacer edificios ahí. Pero lo salvó una alcaldesa que hubo años atrás. Y la alcaldesa corrió y logró comprar eso y lo dejó para la comunidad. El Parque García La Huerta. Se salvó justo con la Sí, sí, casa. de hecho Porque también hay un cine súper antiguo en San Bernardo. sí, yo iba ahí. El Cine Santiago. Hay dos. El Cine Santiago, que está cerradísimo, está ahí en la calle Seguirre, y el cine, tuvo hartos nombres, pero se llama Cine Municipal, Teatro Municipal. ¿Ya? Que todavía está, pero está todo quemado. Está ahí en la calle Arturo Prat con Victoria. Pero eso yo lo conocí cuando niño, es una maravilla. Adentro era como una ópera, así con balcones, lindísimo, lindísimo, lindísimo. Y se incendió, o sea, lo quemaron, se fue a adrede, le metieron fuego, está todo hecho pedazos. Pero ojalá que a alguien se le ocurra poder recuperar eso, po. Si está bien, toda la estructura está buena, todavía se puede hacer algo. Me recuerda a una película de monitos que vi con mi hijo, que se llama Benicanta. Cada vez que veo el teatro se me acuerdo de esa película, Benicanta, esa del koala. Bien, ya, el castillo estaba, gracias Esteban. Los galpones que están allá en la Villa Mastranza, sí parece que sí. Mira, algo tendrán que hacer con eso, porque ya demasiados años votado eso ahí. Sí, parece, y el castillo parece que estaba ahí, sí, donde estaba la... Hay que hacer campaña, Sí, sí, parece, ¿eh? profe, sí, de hecho la maestranza la cerraron por lo mismo porque la estaban rayando y cosas así. Y eso también Sí, hay que estaba muy... cuidarlo porque No, también es un patrimonio. claro que sí, pues lo que quedó ahí es el taller central de la maestranza. Ahí trabajó mi abuelo, trabajó en ese Sí, lugar. ahí Sí, pero hay que restauraban hacer los algo nuevo. trenes. Y fabricaban restaurantes y también se fabricaron ahí también cosas en su época. Fue muy importante, fue muy, muy importante la maestranza en San Bernardo, muy importante. Y pero hay que hacer algo luego. Ahí, desgraciadamente, a una chiquilla de la edad de ustedes fue violentada en ese lugar. Fue raptada ahí del Colegio San Pablo por tres animales, no tengo otra palabra para gente así. Tres animales la raptaron y la llevaron hasta ese lugar. Así que eso también dio pie a que ya alguien diga, bueno, hagan algo luego. Ya, ¿cuánto? Ya como 30 años ahí abandonados, ¿no? Tendrían que luego hacer algo, un museo, no sé. Sí, pues, eso es lo que pasa. Sí, una pobre cabra joven, como de 13 años, sí, se fue ya a ese lugar. Ah, sí, ¿ya? Mm, qué interesante. Bien, ya. Uy, me quedan 25 minutos, qué espanto ya. Pregunta, qué bueno. Vale, vale. Pregunta 25. Pregunta 25. Esta es cortita. ¿Entre qué años? La respuesta me refiero. Bien, Constanza, ¿eh? Bien. 25. ¿Entre qué años se produjo la segunda revolución industrial? ¿Entre qué años se produjo la segunda revolución industrial? ¿Y qué fuentes de energía se utilizaron? ¿Entre qué años se produjo la segunda revolución industrial? ¿Y qué fuentes de energía se utilizaron? Bueno, los años fueron entre 1870 y 1914.
¿ya? Ahí está la pregunta que la puso Martín, entre qué año se produjo la segunda revolución industrial y qué fuentes de energía se utilizaron. Fue entre 1870 y 1914, ¿ya? Y ya se deja atrás, ¿no es cierto?, el carbón y el vapor y pasamos al petróleo y ¿La la electricidad? electricidad. Muy bien, la electricidad. El petróleo se usaba antes, pero para prender lámparas, cosas así, pero no se ha hallado todavía la utilidad en otras cosas, pero se empezó a usar, ¿ya? Se empezó a usar para otras cosas y surge el automóvil, po. El automóvil al principio era petróleo, después se hizo benzina, ¿ya? Pero al principio era petróleo. Y, y también la electricidad, que la electricidad empezó a tener, la cantidad de inventos que surgieron a partir de ahí fue tremenda, po. No solamente el bombillo eléctrico o ampolleta, ¿no es cierto? Invento de Tomás Alva Edison, que a Tomás Alva Edison fue creo que le puso luz pública, ¿no es cierto?, a Nueva York, a dos calles de Nueva York le puso electricidad, que como les contaba en la clase anterior, para la gente era como no sé, era como estar en otro mundo, o sea, ver eso, luz eléctrica colgada así una ampolleta en la calle, ¿no? La gente no lo puede creer. Y después las otras utilizaciones, estos mismos inventores, Tomás Alva Edison y Nikola Tesla inventaron la radio, en fin, hubo una serie de avances, muchísimos más. Ahí siempre se reconoce mucho a Tomás Alva Edison, ¿ah? Pero el más genial fue el otro. Ahí la historia fue muy injusta con Nikola Tesla, porque el más genial fue Nikola Tesla, lejos. Sí, era como una magia, sí, a ver eso de repente. Me pillaste, Constanza. Es que yo no, ahí no sé. Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que ¿cuándo inició? Ahora te entendí la pregunta, Constanza. Recién, como la puse en privado, se lo digo todo. Dice, profe, ¿y la energía eólica o hidráulica con los molinos que ponían en los ríos, cuándo se inició? No lo sé, no tengo idea, no sé. Pero yo estimo así al ojo, porque no tengo la fecha exacta, que puede ser a comienzos del siglo XVIII. ¿Ya? Era bien chulo el sistema, ¿sí? Que bajaba la cuestión y empezaba a echar a andar la piedra y empezaba la molienda, ¿ya? De hecho, había molinos públicos también. La gente llevaba el grano, lo echaba, lo molía y después se llevaba el grano molido, ¿ya? Se usaba eso, pero yo creo que es bastante anterior. Pero con la electricidad empezó una modernidad tremenda. Sí, po, hay una contaminación lumínica tremenda y aquí se produce lo que se Profe, llama el efecto gatillo, ¿eh? Dígame. profe, también existió una energía que estuvo presente tanto tiempo, que es la geotérmica. O sea, la energía está, por la geotérmica, pero no sé si se usó antes. No sé, no sé. A lo mejor sí. Lo desconozco, la verdad. Voy a avanzar un poquito más porque estamos un poquito. Si nos queda una pregunta fuera, nos queda fuera nomás, ¿ah? Porque queda muy poco rato. Dice, pregunta 26. Pregunta 26. ¿Qué consecuencias trae este nuevo proceso? ¿Qué consecuencias trae este nuevo proceso? Ahí lo puso Martín. Básicamente, un poquito más rápido, básicamente, fuerte migración campo-ciudad, en primer lugar. O sea, se veía antes con la primera revolución industrial, ahora esto ya se dispara, ¿ya? Hay una migración muy intensa del campo a la ciudad. Aparte que es favorecida por el mejoramiento de los caminos y por el surgimiento de los trenes y los barcos. Entonces, es más fácil migrar. ¿Ya? Antes era difícil, pues si uno lo ve ahora fácil, el viajar, pero en esa época era muy difícil. Entonces, cuando surge el tren y tú puedes comprar un boleto, ir a una ciudad, se facilita. Y eso facilita las migraciones, ¿ya? Que se hacen comunes. Eh, si se acuerdan la película Titanic, que está justo en este periodo, porque el Titanic se hundió en 1912, eh, el Jack se gana el pasaje, ¿no? Porque eran vagabundos, trotaban en trotamundo, andaban por todo el mundo, ¿ya? Se gana el pasaje de una apuesta y parte a América. Como él, muchos lo hicieron, así de esa manera. Iban de un lado a otro. Pero fue porque también se modernizaron, ¿no es cierto?, los medios de transporte. Y en segundo lugar también hay un crecimiento desorganizado e intenso en las ciudades. Las ciudades empiezan a crecer por cualquier lado, ¿ya? De hecho,
todos los barrios bajos, los barrios marginales de París y de Londres, los echaron abajo después, algunas décadas después, porque era un despelote, po. Las calles iban por cualquier lado, por cualquier lado. Entonces, para ser organizado, todo eso lo demolieron, lo destruyeron todo y empezaron a hacer las calles de nuevo, ¿ya? Porque fue un desastre total. Sí, Constanza, acá empieza la industria automotriz tímidamente y no sé qué mencionaba antes, el modelo T, que era con línea de montaje, ¿no? Empieza a salir, especialmente en Estados Unidos, se empiezan a vender muchos autos, mucha gente anda en autito y surgen las estaciones de servicio y todo este mundo, ¿no? que lo rodea. Pregunta 27. Pregunta 27. ¿Cuál es el ideario? Pregunta 27. ¿Cuál es el ideario económico de la época? ¿Cuál es el ideario económico de la época? ¿Cuál es? Es fácil. Es fácil la respuesta. Está bien. El liberalismo económico. Muy bien. Eso básicamente. El liberalismo económico de Adam Smith, ¿no es cierto? Capitalismo a toda prueba, digamos, es un capitalismo total. De hecho, en Chile costó mucho que entrara el capitalismo porque Chile, desde 1833, se volcó altamente conservador y católico, ¿ya? Eso se mantuvo un poco a la antigua usanza. O sea, no entraba el capitalismo acá. Y entonces los líderes acá ligaban que tenían que entrar el capitalismo y tal, hasta que al final entró ya y empezó, ya, que llegan las industrias, queríamos ser igual que Estados Unidos y Europa. Esa era como la aspiración. Eh, los empresarios son los únicos responsables de la producción, son los dueños de los medios de producción, y hay un libre mercado y total libertad de precio. No, esa pregunta es muy filosófica, Constanza. Eh, a ver, humildemente, porque no sé mucho, pero creo que sí, ¿eh? Pero así, muy de a poco. Podría decirse que se empezó a vivir un fenómeno globalizante, pero es que van a pasar muchas cosas entre medio. El fenómeno de la globalización es muy de ahora, digamos. De ahora digo, los últimos 50 años, a eso me refiero, ¿ya? Pero antes sí, yo creo que sí, ¿eh? Pero van a pasar tantas cosas. Sí, en cierto modo sí. Yo creo que impulsado un poquito por esta idea del capitalismo, sí. Pregunta 28. Pregunta 28. Parece que vamos a llegar a la meta, parece. 28. Explique el funcionamiento del mercado financiero moderno. Pregunta 28. Explique el funcionamiento del mercado financiero moderno. A ver, para ayudarles a responder esta pregunta 28, ahí la preguntó Martín. ¿Qué característica tiene la propiedad de las empresas? No me digan, por favor, que está más de los capitalistas. Sí, obvio que está más de los capitalistas, pero ¿de qué manera? Es el kit del tema. Por un lado eso, pero Constanza, vamos al tiro, está muy bien respondido, ¿eh? Sí, los banqueros, sí, entran los banqueros, pero dejemos los banqueros un poquito pendientes. ¿Cómo se reparte la propiedad de las empresas? Por medio de acciones. Sí. ¿Por qué? Por medio de acciones. Muy bien, muy bien. Es el kit del tema. Las empresas, no todas, ¿eh? Pero principalmente, justamente para poder, como se instan grandes empresas, ¿ya? Se necesitan unir capitales, ¿ya? Y así surge la idea de la sociedad anónima. Primero sociedades, digamos que este de acá, el de allá, se unen 6 personas y ponen plata y constituyen una empresa. Pero después surge el concepto de la sociedad anónima, ¿ya? Es decir, que el papel, digamos, la propiedad la tengo yo en un papel, ¿ya? Y eso lo puedo transar, ¿ya? Entonces acá tengo CCU, tengo acá el 1.8% de la propiedad de CCU, ¿ya? Esto vale, no sé, 380 millones de pesos, esto que tengo aquí. Te lo vendo, ya, te lo compro. ¿Cuánto vale? 380, pasa para acá. Yo soy dueño de CCU ahora, pero el 1.8%. CCU, los últimos 3 años, ha tenido, la gente buena para la cerveza, ha tenido aumento, aumentó mucho.
¿qué pasa? Que empiezan a rendir más, po, porque las utilidades de la empresa me van a pagar por cada hoja que tenga esta. Uy, que estaba yéndole bien. Uy, me gustaría, ¿por qué me las vendía a mí? Bueno, pero te las vendo ahora a 500 millones, po, más, porque rinde, da más plata. Bueno, ya, aquí tiene. Y empieza a producirse el mercado accionario. Estos papeles se pueden transar en lo que se llama una. ¿Dónde se transan las acciones? En la bolsa de valores. En la bolsa de valores, justamente. ¿Ya? Ahí se transan, ¿ya? Y se transforma en un mercado financiero, ¿ya? O sea, las propiedades de la empresa empiezan a circular por toda la economía, ¿ya? Esto fue, yo ocupo una palabra poco ortodoxa, pero no lo voy a hacer, me arrepentí. Eso se transformó realmente en un placer inmenso hacia el capitalismo, ¿ya? Era como el punto máximo, un clímax hacia los capitalistas. Es decir, ahora no solamente se ganaba, había rendición por las utilidades que percibían las empresas, sino que además también la participación que tienen los dueños, esa participación la pueden transar. Y al especular con eso, se gana más plata aún. Esto ya era lo máximo. Era como el paraíso lo que se había formado a partir del liberalismo. Este es el liberalismo económico y era algo ya que lo mejor que se había inventado, poco menos. ¿Ya? Y lo que se hablaba su compañero es los bancos. ¿Ya? Los bancos empiezan a tener, ¿no es cierto?, una importancia grande porque son los que prestan. Para hacer los grandes proyectos, ¿ya? Un proyecto grande, si quiero hacer, yo no necesito plata. ¿Ya? Pero ahora son grandes volúmenes. Y esos grandes volúmenes los tienen los bancos. Y los bancos los están prestando a interés. ¿Ya? Y así se empieza a mover un nuevo mercado que es el mercado financiero, que, dicho sea de paso, estaba muy mal regulado. ¿Eh? Muy mal regulado. Claro, pero no que tasa de interés, la tasa de interés compuesta, que es media macabra, que todavía funciona, de hecho, en todas partes. Pregunta 29, estoy cansadísimo. Pregunta 29. La otra, más adelante vamos a llegar a eso, Constanza. De hecho, ahora cuál les adelanté yo. La crisis que se va a producir, que va a ser muy grave, una crisis pero fenomenal. Lo vamos a comentar en otra clase. 29. ¿Qué consecuencias negativas? Pregunta 29. Ay, también me comí la tilde aquí, me gusta la ortografía. Ahí la corregí. ¿Qué consecuencias negativas trajo todo este desarrollo? ¿Qué consecuencias negativas trajo todo este desarrollo? En primer lugar, Que se creara una burbuja financiera. ¿y quiero que es eso? La crisis bursátil, es decir, la crisis de 1929, que se da después. Sí. Está bien, está bien. Al igual que su compañera también me dijo algo parecido a Constanza. Está bien, pero eso lo debo guardar después. ¿Ya? Esa crisis es posterior, ¿ya? Esa crisis es bastante posterior y es muy importante. Yo creo que el mundo cambió completamente. Hay un antes y un después de 1929. ¿Ya? Es algo, pero muy trascendental, esa crisis. Pero me voy a referir de ella en otra oportunidad. La burbuja inflacionaria. Sí, pero es que se produce por otros fenómenos. No quiero entrar ahora. Hay que tener mucho cuidado, estimados, cuando se maneja la economía, la macroeconomía que se llama, ¿ya? La que lleva el Estado. Hay que tener mucho ojo, porque esos fenómenos se suelen producir por mal manejo del Estado. Cuando el gobierno empieza a manejar mal la emisión del circulante, se puede producir eso. Y el proceso inflacionario no hay cómo pararlo. No hay cómo pararlo. Cuando se desata, ya es tremendo. Tremendo. Es un monstruo, es un verdadero monstruo. No hay cómo detenerlo. ¿Ya? Tú para poder parar un proceso inflacionario es como un tren así desbocado. ¿Ya? Poder pararlo necesitas años para ir frenándolo. Años. A Dios gracias, acá hace mucho que no tenemos algo así. Menos mal. Yo les digo, o sea, una luca chilena, compras casi lo mismo en el año 2000 que ahora. Es casi lo mismo. Lo digo porque yo he salido un poco. O sea, me acuerdo los precios de las cosas de Argentina en el año 2000. ¿Ya? ¿Cuánto costaba cada cosa? Bueno, típico que yo comprara esa cerveza, cosas así, valían tantos pesos argentinos. Ahora, por el mismo artículo, para poner un ejemplo, a ver, una lata de cerveza.
una lata de cerveza en Argentina, ¿ya? Costaba 4 pesos argentinos. 4 pesos. 4 billetes, ahí está, 4 pesos argentinos. Una lata de cerveza. Si yo era chileno, o sea, dame una luca. Yo, a ver, acá. 1.000 pesos. Acá están los 1.000 pesos. La cerveza. Venga para acá. Han pasado 20 años. En Argentina hay que pagar, hace un turro billete, no sé cuánto, vale como 20.000 pesos argentinos. O sea, eso es inflación, po, una lata. Y en plata chilena es casi la misma luca. Esa es la diferencia entre un país que ha tenido un proceso inflacionario lentísimo, a Dios gracias, en Chile, ¿ya? Porque la inflación es lo peor que hay, a un país que está desbocado. Argentina sigue con inflación, está desbocada. Y eso es tremendamente negativo para un país. ¿Ya? Es un peso, una carga tremenda, ¿ya? Arrastrar con eso. ¿Ya? Hasta el día de hoy, yo me imagino, porque yo fui a Argentina varias veces, pero una oportunidad fui y me comí un choripán. Tenía hambre, un choripán. El tío me lo estaba haciendo, me dijo, oye, chileno, eres chileno. Y sí. ¿Y andáis con plata chilena? Le dije, sí, dame lucas, mejor. Ahí me sale más barato, le dije, sí, toma, ya. Mejor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque la de acá es más dura, es plata más dura que la de ellos. Págame con mejor plata. ¿Por qué? Porque juntan plata chilena y la cambian y les sale más plata de ellos. Les conviene más. O pagar servicios, cosas así, les sale les conviene más a ellos. Eso es lo que pasa cuando la inflación se descontrola. Argentina ya cuántos años, ya como 100 años, no pueden parar la inflación. Siguen, y 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 siguen. ¿Ya? Es tremendamente negativa. Me quedan 7 minutos. Uy, que está muy, ya, está súper interesante en todo lo que están poniendo, pero lo vamos a tener que ver después, porque se me fue la hora. Pregunta, perdón, es que acá no hemos respondido todo. Consecuencias negativas que trajo este proceso. En primer lugar, sí, lo que usted mencionaba es posterior, ¿ah? Pero en primer lugar, monopolios empresariales. El caso más destacado, la Standard Oil, ¿ya? Absorbió todo. La Standard Oil se compró, en este Rockefeller, que lo odio, no lo soporto, se compró todos los tranvías de Estados Unidos y los botó, los tiró al mar, los tiró por todos lados para que anduvieran micros a petróleo. ¿Ya? Eso, ese primer efecto negativo, monopolios empresariales que están por todas partes. Segundo, colonialismo. Y con ese tema vamos a abrir la otra parte, a la otra clase, ¿ya? El colonialismo, es decir, como no quedan materias primas, tuvieron que empezar a chupar de otros lados, ¿ya? Y eso implicó invadir países, ¿ya? Inglaterra mandó a hacer paz y Francia la misma cuestión, ¿ya? Los dos países se tiraron y empezaron a invadir países de otros lados para chuparles las materias primas. Tercero, creciente brecha entre países industrializados y no industrializados, ¿ya? Cosa que recién estamos empezando a superar. Recién, pero data de esa época y fue horriblemente feo. O sea, los industrializados ahí, lo mejor del mundo, qué sé yo, y los otros ahí apenas tratando de vender sus pocas materias primas que tenían. Chile estuvo en ese lío y Chile está catalogado como vías de desarrollo, pero toda su vida, pues, no, no sé cuándo va a pasar a ser industrializado. Seguimos ahí vendiéndole cobre a todo el mundo y acá no produciendo nada. Y número 4, emerge una clase obrera oprimida y miserable. ¿Ya? Ese, yo creo, el aspecto más negativo, ¿no es cierto?, de todo este capitalismo con industrialización. ¿Ya? Una clase obrera inmensamente grande, muy empobrecida y totalmente oprimida, ¿ya? Como lo peor, tirada por allá. Ojo que fue un periodo, lo dije, no se permitió los sindicatos, salvo en países donde los legalizaron, como Inglaterra, qué sé yo. Espérenme. Bueno, eso. Y en general el empresariado es el dueño de los medios de producción. Por fin la última. Estoy cansadísimo. Pregunta 30. Que día traje todo el día otra vez. No he parado. Estoy súper cansado. 30. Ya me iré a dormir, ya no quiero más. No quiero más guerra. Pregunta 30. ¿Qué caracteriza a esta nueva sociedad de clases? ¿Qué caracteriza a esta nueva sociedad de clases? Gracias, Martín.
Kierkegaard dice, a ver, básicamente es que el referente, muy bien, claro, el origen, claro. El referente ya no es el origen, pero me refiero, para que se me entienda con lo que está poniendo Esteban ahí, no es el origen de apellido. Lord, no sé cuánto, el condado de Breckwich, en realidad se da lo mismo ya. Lo que interesa es la plata, esa es la cuestión. No, es que yo soy el dueño de la Standard Oil, listo, fabuloso. Y tú, no, soy obrero y no vale un peso, por su lado. Hay nueva estandarización, ¿ya? Pero que es por la posición del capital. Antes era por el origen, ¿ya? El origen, digamos, entre nobles, no tan nobles y vasallos y todo eso, ¿ya? Eh, entonces tenemos una clase alta, que es la alta burguesía, ¿ya? Los ricos, los súper ricos, como dicen ahora, los dueños del capital potente, así, los que tienen más plata, así como Henry Ford, como Barnum en su época, o el maldito, ¿cómo se llama? Que me cae tan mal, Rockefeller, qué sé yo. Luego tenemos la clase media, que son trabajadores calificados, profesionales liberales, campesinos con tierra, dueños de tierra, y pequeños industriales, empresarios chicos. Esa sería la clase media. Aquí acá, no sé, pues, el dueño de un mini mercado, no sé. Mira, si la estratificación que surgió en esta época es la misma que tenemos ahora, es la misma, si no ha cambiado nada. Y la clase baja, el proletariado industrial, pequeños campesinos y marginados. Ya, el típico, el que vive moneda en la esquina, esa sería la clase baja. Y esa es la cosa, po, quedó estratificada así. Uno, de antes surge la duda, o sea, ¿qué sistema era mejor? Porque la monarquía, claro, da como raya, que su señoría, madame no sé cuánto, que la cuestión, uno lo ve así, pero eso es un sistema no tan brutal como el que llegó después, el que pusieron después los capitalistas. A mi modelo fue mucho peor, fue mucho peor, fue mucho peor, justamente por la posición de los trabajadores, ¿ya? Grandes masas, pero tratadas como animales, ¿ya? Sí, antes no es que estuvieran tan bien, digamos, los que estaban abajo, pero no a ese nivel, no a ese nivel. Una vez que desaparecen los gremios, antes estaban los artesanos, los zapateros, los que trabajaban en la orfebrería, los que trabajaban, qué sé yo, eso desapareció. Se borró de un plumazo, se acabó todo eso. ¿Ya? Y ahora son masas de obreros nomás. ¿Tú qué lo quieres? Albañil, y tú carpintería trabaja y listo. La cuestión, si te paga un poco ahí sería, digamos. ¿Ya? Ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio. Se reemplaza la sociedad estamental que había por una sociedad de clases. Están las clases sociales. Bueno, todo esto va a Profesor, dar pie, sí, ¿y los obreros dónde quedarían, en la clase baja o media? los obreros Ujú, en la baja, ya. claro, en la baja. En la clase media quedan los profesionales, pues, no sé, pues, depende del profesional también, pues. Pero en general, sí, en general los profesionales, sí. Y técnicos calificados también, ¿Y los muy pequeños comerciantes electricistas. también podrían Él ser? también, en la clase media también. Es muy parecido como está ahora, es muy parecido. Pequeños comerciantes, pequeños industriales, qué sé yo, eso. La lista, antes que se me vayan, espérenme un poquito, espérenme, paciencia conmigo. Un segundito, por favor. Ya, por favor, presten atención a la lista, se las voy a pasar. Hoy terminamos justo, son las 9, justito las. Gracias, Martina, te agradezco la buena disposición. Ya. Entonces, hoy día es 22 de junio. Atención, Cristel Aguirre, Presente. sí, te dejo ausente.
Ahí sí, presente. Paloma Arancibia, Presente. Felipe Asensio, Presente. Benjamín Barberina, Profe, una pregunta. dígame. ¿Estas son preguntas que van a entrar en la PTU? No, pues hija, ojalá estuviera. Sería bueno. No, pues no Entonces tengo son eso, como no. para repasar nomás. Claro, son preguntas, mira, son preguntas generales, ¿ya? De la materia que te permiten entenderla mejor y estudiar, ¿ya? Ese es el objetivo de esas preguntas, ¿ya? Ah, No, ok, pues si tuvieras gracias. preguntas de la PTU, ojalá estuviera, se las hablaría, pero no las tengo. Ya, Benjamín Barberena parece que no está, ¿no es cierto? Emily Becerra, Presente. ¿ya? Daniel Bravo, Presente. ¿ya? Mateo Buston, Presente. Ignacio Campos, Esteban Carrillo, Presente. Paulina Carrasco, Presente. ¿ya? Ninosca Cartagena, Presente. Dianela Catalán, Presente. Lorena Cofré, Amaro Elgueta, Presente. Carolina Godoy, presente, obvio, sí, por la que más hablo. Sí, Valentina González, Constanza González, también. ¿Constanza? ¿Va? Fabiana Herrera, Presente. ¿ya? Constanza Herrera, Presente. Sofía León, Presente. Magdalena Martínez, María Jesús Morales, Presente. ¿ya? Byron Neira, Presente. Gumercinda Núñez, Presente. Montserrat Ortiz, Martín Osorio, presente, obvio, sí, me lo todo el rato. Juliet Parra, Agustín Peña, Leandro Severino, Presente. Rodrigo Silva, Joaquín Soto, Martín Tam, perdón, Tam, me equivoqué, no Trump, Tam, Presente. ya, te confundí con el presidente de Estados Unidos, ya. Constanza Vázquez, no está la Constanza, ya. Y Antonia Vega, Presente. Catalina Zúñiga, Presente. Montserrat Tapia, Presente. Martina Palacios, Presente. Constanza Ibáñez, Presente. Profe, ¿sí? hablaron en el chat y dijeron que la Constanza González estuvo presente, pero tuvo Está problemas con el con el micrófono malo, internet. ya. Constanza, sin problema. Constanza, eso pasa habitualmente en todas partes. Constanza González, González. Ahí está, ya. Ahí le dije presente. Muchas gracias, ¿eh? Le agradezco. ¿Quién no nombré? Porque si hay gente nueva. ¿A quién no nombré?
Profe, Sí. no sé si me nombró, no estaba muy atento a la lista. Soy Benjamín Barberena, estoy presente. Pero Sí, no, te dije como 4 veces ya. sí, disculpe. Dejaste pensar. Nada, no te preocupes, no hay problema. Barberena, acá está. Ya, listo. Listo. Déjenme ver el chat ahora, a ver si hay alguien que me haya quedado por ahí. El chat. ¿Quién me habló en el chat ahí? Constanza González. Ah, ya, perfecto. Ya pues, estaríamos entonces y nos vemos la próxima semana con el siglo XX. Próxima semana, siglo XX. Chao a todos. Chao, gente, dice el Martín. Chao, que estén bien.